Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos en la continuación del capítulo anterior que hicimos. Fue realmente una introducción, como una especie de preludio, para contarles por qué la Torre de Londres es tan protagonista en la historia inglesa y en la historia universal. Pues, ¿cómo les parece que, como quedamos en el capítulo anterior, que conté pues la vida de Enrique VIII y todas estas cosas? Y aludí así muy de soslayo, muy de ladito, sobre la Torre de Londres. Recordarán que en el capítulo anterior yo les conté la historia de aquellos dos niños, el futuro Eduardo V, hijo de Eduardo IV, y su hermano Ricardo, duque de York, que al parecer fueron asesinados por Ricardo III, aquel rey tortuoso, deforme, un hombre supremamente resentido, y cuyo perfil nos lo traza es el inefable William Shakespeare, con su obra Ricardo III. Justamente narra toda esta historia. Esos niños desaparecieron de la Torre de Londres, nunca más se supo de ellos. Varios siglos después, haciendo unos arreglos en la Torre de Londres, se encontraron debajo de unas escalas dos esqueletos correspondientes a dos niños. Se asume que eran ellos dos. Pues aquellos niños que fueron vistos jugueteando en el parque que hay alrededor de la Torre de Londres, desaparecieron de la vista de la gente, pero resulta que pasado el tiempo, estos niños, la gente los veía jugar en el Prado y los oía llorar y los oía gritar. Según el mismo Shakespeare, Ricardo III al parecer los hizo ahogar con unas almohadas para que no se sintieran los gritos de los niños. Con todo y ello, los niños quedaron como fantasmas de la Torre de Londres. Y a lo largo de la historia estamos hablando de que esto que les estoy contando ocurrió entre 1483 y 1484, hace ya varios siglos. Desde entonces, estos niños o son vistos jugando en el Prado, o son vistos subiendo y bajando escaleras, o son escuchados gimiendo y gritando. Los hijos de Eduardo IV, el que habría de ser Eduardo V, y su hermano Ricardo, duque de York. Pues estos son los dos primeros inquilinos que nunca abandonaron la Torre de Londres. Pero aparte de ellos, y particularmente por eso contaba la historia de Enrique VIII así muy resumida, porque habría que hablar de él, si fuéramos a hablar de la historia de él o la biografía de él, tendría que ser muy extenso, serían varios programas. Pero el objetivo de este no es ese. Pero precisamente conté la historia es porque sus mujeres nunca abandonaron la Torre de Londres. Cuando hizo ejecutar a Ana Bolena, a ella la tuvo confinada en la Torre de Londres. Y luego la sacaron para ejecutarla. De hecho, se cuenta que en aquella época pues no existía la guillotina, sino que decapitaban era con una espada muy afilada. Pero al parecer el ejecutor o el verdugo fue muy torpe y tuvo que darle varios tajos para poder cercenarle el cuello. Y naturalmente que Ana Bolena, con su dignidad de reina, llegó un momento en que le dijo, no, es que no es así, dame aquí, aquí. Le cortaron la cabeza, desapareció Ana Bolena, vinieron las siguientes mujeres de Enrique VIII. Y resulta que Ana Bolena nunca pudo descansar en paz. En la Torre de Londres es vista caminando por los pasillos. Inclusive hay unas apariciones que son narradas por gente que fueron guardias, protagonistas de primera mano de estos hechos, como un soldado, por ejemplo, que lo encontraron dormido
y le hicieron un consejo de guerra. Y él dijo, no, es que yo no tengo la culpa. Y yo estaba en mi puesto de guardia. Y de pronto vino una mujer que avanzaba hacia mí. Y resulta que tenía una cofia, un sombrerito de esos que usaban ellos, como las de las enfermeras, pues, que es más o menos como de ese corte. Pero debajo de la cofia no había cabeza. No era como la cofia flotando al compás con el cuerpo, pero no había cabeza. Que él sintió tanto pánico que él cogió, porque esta historia que estoy contando es de finales del siglo XIX, que él cogió su fusil con la bayoneta calada y arremetió contra la figura, y la figura pasó de largo por la bayoneta. Y que cuando pasó al lado de él, o a través de él, fue tanto el miedo que sintió, que se desmayó. Se desmayó. Y ahí fue cuando lo pillaron sus superiores y le hicieron el consejo de guerra. Pues varios compañeros de él testificaron que a ellos también les había ocurrido lo mismo, habían visto la misma figura. Gracias a esos testimonios, a este soldado lo absolvieron. Pero además de todo esto, a Ana Bolena se le ve llegar a la Torre de Londres en un carruaje. Aunque a los prisioneros siempre los metían en una barca por debajo, a ella se le ve llegar en un carruaje. Y se le ve bajar del carruaje con la cabeza debajo del brazo. Y entrar, y en el momento de entrar a la torre, desaparece. Y el aposento en el que ella pasó sus últimos días es un festival de sonidos y de ruidos extraños, y de gemidos y de lamentos. Y no es una aparición, no son dos. Es a lo largo de toda la historia, desde ese 1536, cuando fue ejecutada, hasta hoy, que ella es vista en la Torre de Londres. No sé por qué en los tiempos modernos no se habla mucho de esto. Probablemente porque este pragmatismo que impera ahora no deja lugar a estos hechos ultraterrenales, extraterrenales, como los quieran llamar. Y tal vez por eso no se le da el crédito suficiente. Pero por lo menos, hasta después de la muerte de la reina Victoria, empezando el siglo XX, se hablaba recurrentemente de cómo Ana Bolena recorría toda la Torre de Londres y se le veía pasear en el Prado, lo mismo que a los niños, pero con la particularidad de que iba con la cabeza bajo el brazo. La otra esposa de Enrique VIII, que fue ejecutada, porque recuerden que de las 6 esposas, Catalina murió de un cáncer esofágico, creo que fue. Ana Bolena decapitada. Juana Seymour murió, pero al dar a luz. Ana de Cleves se hizo a un ladito para que no le pasara nada. Y vino Catalina Howard, la muchachita aquella de 19 años, que era muy hermosa, muy coqueta y tenía a su amante. Y que esa también fue ejecutada. Pues esta Catalina Howard, cuando fue condenada, que ella pidió clemencia, pero con mayor razón, en esta oportunidad fue especialmente duro el rey Enrique VIII, porque ese sí fue un adulterio comprobado. Los otros eran hipotéticos adulterios que él esgrimía para obtener sus logros para la separación de la Iglesia. Y Catalina Howard entonces fue juzgada y condenada a muerte. Pues cuando estaba en la antesala de su ejecución, en la habitación donde ella estaba, se la oía gritar y pedir perdón y clemencia. Y se cuenta que en una de esas oportunidades, por cualquier azar, no se sabe por qué, Enrique VIII llegó allá y fue por el pasillo donde estaba el cuarto en el que la tenían confinada. Y no sé por qué, o abrieron la puerta, o él entró a decirle algo. En todo caso, él salió y siguió caminando. Ella logró salir de su habitación y se fue corriendo detrás de él pidiendo clemencia. Y se le arrodilló
y él ni siquiera la volteó a mirar, sino que siguió derecho. Pues resulta que cuentan los guardias de la Torre de Londres que Catalina Howard es vista en ese trance con una actitud, porque naturalmente cuando se habla de los fantasmas regularmente se le pregunta a la gente, ¿le viste el rostro? La gente dice, no puedo precisar el rostro, pero sé que era esa persona. Pues resulta que Catalina Howard aparece corriendo por ese pasillo detrás del rey Enrique VIII, que obviamente no está ahí, sino que ella se ve que va detrás de un personaje, se arrodilla, pide clemencia, se golpea la cabeza contra el piso y desaparece. Se esfuma. En alguna oportunidad, Catalina Howard se le apareció a un guardia y él hizo lo mismo que había hecho el que se desmayó, que le hicieron consejo de guerra. La atacó con su fusil, con la bayoneta calada, y pasó a través de ella, y que sintió un enorme frío. Y hasta ahí llegó. No se sabe si Tomás Moro es visto o no, pero al parecer sí, como que se siente en sus oraciones, o algo así por el estilo. No es tan recurrente. Recordemos que Tomás Moro, la Iglesia lo canonizó como mártir, y por eso se llama Santo Tomás Moro, que realmente en inglés era Thomas More, que fue canciller pues del rey. Pero estos tres personajes, o mejor estos cuatro, Ana Bolena, Catalina Howard y los dos niños, son los inquilinos más estables que tiene la Torre de Londres. Pero a ellos se agrega también otro personaje que estuvo confinado durante muchísimo tiempo y luego fue ejecutado ese personaje, y estamos hablando de María Estuardo. Cuando la hija de Enrique VIII, la que tuvo con Ana Bolena, que es la que la historia conoce como Isabel I, estaba en el trono, recordemos que María Tudor gobernó relativamente pocos años, y como ella era una ferviente católica, hizo una persecución contra los anglicanos, y por eso la historia, porque ejecutaron a muchos religiosos, por eso la historia la conoce como Bloody Mary, María la Sangrienta. Pero en este caso, María Estuardo representaba un peligro directo para el trono de Inglaterra, porque en estos intríngulis, en los que no me voy a detener mucho porque eso es demasiado intrincado, ella tenía derecho sucesorio al trono de Inglaterra. E Isabel sentía profundos celos de ella y la sentía como una amenaza. A ella la vencieron en una batalla, la trajeron y la confinaron en la Torre de Londres. Y luego María Estuardo fue ejecutada. Y le pasó lo mismo que a Ana Bolena. Cuando la estaban ejecutando, el verdugo, torpe con la espada, le tuvo que dar varios tajos. Y ella también le dijo, ve aquí. Y la decapitaron. Pues se dice que María Estuardo también deambula. Ella era una mujer más alta, delgada, de una majestuosidad increíble. Y entonces se ve avanzar esa figura con un traje blanco, caminando con esa dignidad, esa majestuosidad que le era característica a María Estuardo, y por eso dicen que es ella. En suma, podríamos decir que hay una buena cantidad de fantasmas en la Torre de Londres. Pero algunos de estos mismos personajes son vistos también en otras propiedades de la corona de Inglaterra. Por ejemplo, en Hampton Court son vistas Ana Bolena con su cabeza debajo del brazo, llega en aquel carruaje, se detiene en el frontis, en la entrada, pues, y se baja dignamente del carruaje con su cabeza bajo el brazo. O es vista también con la cofia, pero sin cabeza, en Hampton Court. Allá también es vista Catalina Howard. Y Catalina Howard siempre aparece como en un plan de una mujer histérica,
que simplemente tiene un pánico inenarrable y está huyendo. Pero a esta se agrega aquella, la tercera esposa, Jane Seymour, la que murió en el parto. También es vista en Hampton Court, caminando de una manera muy serena por los alrededores de Hampton Court y también dentro de la casa. En otras propiedades, por ejemplo en el castillo de Windsor, son vistos algunos miembros de la realeza, entre ellos uno que fue muy relevante, sobre todo en la época, eso fue por ahí en el siglo XVII, XVIII, el duque de Buckingham, cuyo nombre se me pierde en este momento, pero resulta que él era un hombre supremamente rígido y cuentan que una vez se le apareció a un guardia y le habló y le dijo: hey, dile a mi hijo que si no recompone su conducta, morirá antes de 6 meses. Pues el muchacho, el centinela, muerto de miedo, de todas maneras recibió el mensaje, se lo llevó al hijo de este duque de Buckingham y no hizo caso y a los 6 meses murió. Y así como estas figuras, en todos estos castillos siempre hay referencia a los fantasmas, muchísimos fantasmas. De hecho, inclusive, aún reyes más recientes, estamos hablando de Jorge V y de otros tantos, son vistos en estas residencias, en el Palacio de Buckingham, Castillo de Windsor, Hampton Court, como decía, en Balmoral, que es el castillo preferido de la reina para pasar sus vacaciones. Allá también son vistas estas figuras. Y hay un castillo llamado el Castillo de Gamil, si no estoy mal, que es particularmente lóbrego en este sentido. Tiene unas historias que son espeluznantes. Se dice que entrar allá es meterse como en un antro donde no se escuchan sino gritos y gritos y llanto y dolor. Y que allí hubo varios asesinatos supremamente crueles. Y por lo tanto, con todo esto lo que quiero decir, porque esta historia no la puedo terminar aquí, porque quiero hablar de esos fantasmas también. A lo que apunto es que, como decía al principio del capítulo anterior, Londres es una ciudad supremamente particular y tiene una fisonomía en la que es predecible que se den todos estos fenómenos. Una ciudad brumosa, fría, una ciudad que es muy hermosa arquitectónicamente, pero que dicen que se siente, que tiene una energía supremamente densa. Y en donde quiera que se vaya, y en sus alrededores, siempre hay fantasmas. De hecho, inclusive, se dice que Londres es la capital mundial de los fantasmas. Y ya les contaré por qué. No solamente de estas otras historias de las otras propiedades de la corona, sino de la ciudad misma. Se van a quedar ustedes sorprendidos. Pero eso tendrá que ser en el próximo capítulo. Quería hablarles particularmente de la Torre de Londres, porque es el sitio más emblemático de la capital inglesa y de Inglaterra, definitivamente. Llegamos al final. Espero que esta historia les haya gustado. De ser así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo siempre la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.